Bueno, muy bien. Tal vez sea su caso y usted dice, ay, ¿para qué me voy a preocupar por dejar un testamento? Si la verdad que con lo poquito que tengo no va a ser ningún problema. Pero ojo, mucha atención, señor, señora, porque estas situaciones, si no se ven a tiempo, terminan en pleitos. El tiempo pasa volando y ¿sabe quiénes son los más afectados? Los familiares y muchos de ellos los hermanos principalmente. Así que hoy vamos a abordar esta situación desde dos aristas, desde la parte legal con el abogado Belisario Solano y también nos acompañan esta mañana la psicóloga Michelle Cronenberg, que nos va a ayudar también desde la parte psicológica para poder tener una amplia espectro de la conversación que vamos a tener hoy. Y nuestro compañero Sergio González también se va a sumar con dos casos que ya estuvo mencionando anteriormente para enriquecer esta conversación. Y bueno, vamos a encuadrar este tema y comentamos el caso de don Carlos. Él es un hombre de 47 años que está en un pleito con sus hermanos, porque él dice que toda su vida cuidó una finca donde sus papás estaban, ya sus papás no están y ahora los hermanos que vivían en el extranjero quieren quitarle esta propiedad. Vamos a ver el caso de este caballero. Bueno, pero en algún minutito ya vamos a ir con esta nota, pero ¿qué les parece entonces si iniciamos esta conversación y justamente le damos la bienvenida a nuestros invitados? Buenos días, Michelle, y buenos días, don Belisario. Gracias por acompañarnos. Don Belisario, este asunto de herencias que se pelean, que se discuten por no haber tomado la previsión de haber dejado un testamento, ¿es un tema común en la legislatura? Muy recurrente en los tribunales de justicia. Yo aplico un concepto por ahí que dice que uno conoce los hermanos que tiene hasta el día que entierra a los papás. Oiga, Oh, Dios. ¿Sí? tan grave. Así es, tan grave como eso. Y hay otro adagio popular por ahí, el muerto al hoyo y el vivo al bollo, ¿verdad? Claro. Y hemos visto casos en donde ni siquiera se ha enterrado la persona y ya está abierto el juicio sucesorio. Oiga, están peleando arriba del féretro, más o menos. Así es, y eso lo digo por experiencia y por conocimiento propio, ¿verdad? O bien donde después de que uno llega del funeral o la gente llegado del entierro, llega a la casa de los papás o de la mamá y ya no existe absolutamente nada. Se desaparecieron las joyas, se desaparecieron las ¿cómo se llama? Las vajillas finas, los aretes, la plata en efectivo, los certificados a plazo que están hechos al portador. De crédito, todo. Esas no tanto, porque ahí van deudas, pero por lo menos las tarjetitas de débito y todo lo que sea valor se va. Aprovechemos y veamos justamente el caso de Carlos que le estaba comentando, que ya lo tenemos listo. Mi nombre es Carlos, esta es la finquita que mi papá me dejó antes de morir. Esta fue la única finquita que me dejó mi papá a mí porque todos mis hermanos se fueron al extranjero a estudiar y yo me quedé trabajando en la finca. Yo me dediqué a ordeñar vacas, al campo, y porque este era lo mío. El miedo no deja dormir a don Carlos. Como él nos contó, su papá le dejó una finca, a sus hermanos no los heredó. El gran problema es que solo fue de palabra. En ese momento solo sabe que la propiedad es de él por boca de su padre. Se lo dijo antes de fallecer. Ahora llegaron dos hermanos del extranjero y a reclamarme en esta propiedad que mi papá me dejó y esto es lo que yo vivo, porque yo no estudié. Ellos son profesionales, uno es un doctor, la otra es economista y yo qué voy a hacer, yo lo único que sé es trabajar en esta finca. Hace un año este terreno de casi 6 hectáreas en Guanacaste entró en un pleito legal con sus dos hermanos que nunca se habían acercado. Él no sabe qué hacer. Ahora van a contratar dos abogados famosísimos y yo lo único que tengo son 2 vaquitas y este terrenito que me dejó mi papá. Ahora yo le digo a mi esposa y a mis hijos que qué vamos a hacer porque es lo único que tenemos, esta propiedad, y qué vamos a hacer, a dónde nos vamos a ir a vivir, a la calle. Don Carlos cambió 3 veces el número de celular porque recibe, según él, amenazas a diario. Este hombre teme porque no sabe qué hará. Ahorita lo que tiene ahorrado son 50,000 colones. La leche que dan sus vacas apenas le alcanza para mantener a sus 2 hijos y a su esposa. Ellos me llaman y me maldicen y me dicen que esta propiedad de ellos y que yo no tengo nada y ya me quieren echar a la calle. ¿Cómo lidiar con estos problemas entre hermanos por plata? Acompáñenos en la entrevista de este lunes. Bueno, una situación difícil para don Carlos, porque el papá de buena fe le deja el bien, pero de palabra. Belisario, ¿qué pasa en este caso? ¿Qué puede hacer él? Porque inclusive dice, mis hermanos contrataron 2 abogados famosos y yo tengo 50,000 colones, ¿qué hago?
Sí, lamentablemente, si no hay un testamento que claramente indique que él era el heredero universal de sus bienes o que sobre esa finca se hubiese declarado un legado a favor de él, no va a poder hacer mayor cosa, excepto que logre probar en la vía correspondiente, incidental, algún grado de indignidad hereditaria que podría eventualmente alegar en contra de los hermanos. Pero para eso va a requerir necesariamente la asistencia legal para efectos de que pueda ir a todo un proceso ya contencioso para determinar si el resto de los hermanos tiene derecho o no tiene derecho a la herencia. El artículo 572, inciso 1, es clarísimo quiénes son herederos en caso de que no haya testamento. Está la esposa, están los papás y están los hijos. Y en ese caso, los hermanos de él son igualmente herederos legítimos, al igual que él. Michelle, ¿hizo bien el papá de don Carlos en dejarle este bien así? ¿Sí? Creo que la intención era muy buena. Lo que pasa es que lamentablemente, pues como lo dice Belisario, Sí. ya a la hora de la hora, las cuestiones en papel son las que realmente pesan. Ahora, aquí hay un factor muy importante y es que simbólicamente la herencia funciona de una manera muy particular en los seres humanos. En el momento en que fallece el padre o fallece la madre, siempre se va a generar muchísima tensión y los hijos que no estaban más cerca son los que más van a reclamar. Eso es algo que se ha estudiado muchísimo. El que realmente está teniendo una carencia o se siente culpable o porque no estuvo presente, ese es el que va a buscar cómo obtener más bienes. Aquí, la persona que más segura está es la que menos va a reclamar. Lo que pasa es que aquí nada más caemos en la buena intención de las personas y no... Aquí los sentimientos no valen. Lamentablemente no, y es de las cosas que separan más a la familia. Hay un lema que realmente, ahora que estábamos revisando lo que eran los documentos para la entrevista, dice, ellos se mueren, las familias se matan. Después de que se mueren las personas, empieza realmente el caos. Sí, con una cuestión que no entienden, incluso con todo respeto a muchos colegas, abogados y abogadas, que hacen del juicio sucesorio todo un conflicto legal, cuando en la esencia el proceso sucesorio no es conflictivo, no es contencioso. El proceso sucesorio es nada más para determinar quiénes son los herederos que ya están en el testamento o los que, de acuerdo al 572, dice la ley, en caso de que no exista un testamento. Pero a veces hay abogados que enredan demasiado los procesos sucesorios, los vuelven contenciosos, cuando en realidad el proceso sucesorio es muy simple. Se declara el heredero, se declara el haber hereditario, y se determina cuál es la cuota que le corresponde a cada uno de acuerdo a lo que dice la ley. Lamentablemente, el pleito es muy fuerte por los bienes. Pues vamos ahora con Sergio, porque él tiene casos de la vida real para orientarnos sobre este tema. Así es, Jorge, de nuevo muy buenos días. Irma tiene mucho miedo. Ella cuidó a su hermano durante 10 años que padecía de cáncer gástrico. El hombre le dice, Irma, yo le dejo la casa, esto sucede antes de morir, pero ahora aparecen todos sus hermanos y ella asegura que la quieren sacar de la casa. Hoy ella nos acompaña. Muchísimas gracias por estar aquí, Irma. Gracias por invitarme. ¿Usted fue la única que se hizo cargo de su hermano? Es correcto, así es. Sergio, nosotros somos una familia oriunda de Tierras Blancas, de Cartago. Somos 6 hermanos, 4 hermanos viven en San José, son profesionales. Mi hermano menor y yo somos los únicos que vivimos ahí. A mi hermano le detectan cáncer gástrico. Yo me voy a cuidarlo a él, más de 10 años, ¿verdad? En donde por parte de la caja él ya estaba desahuciado, entonces solamente contábamos con el apoyo de cuidados paliativos. Vivíamos de una pensión que él tenía, muy difícil, pasamos momentos muy difíciles en donde yo a veces para poder conseguir lo del día tenía que pedir fiado en las pulperías, pedir prestado, porque por parte de mis hermanos nunca nos visitaron ni se preocuparon por nosotros. Ahora, ¿qué le dice su hermano antes de fallecer? La última voluntad de él era que su casa fuera mía. Él me dijo, yo tengo 200,000 colones ahorrados para mi entierro, yo quiero que usted los utilice para eso y que se quede viviendo en mi casa. Sin papeles. Sin papeles, sí, solamente su palabra, ¿verdad? Su última voluntad. ¿Cómo actúan sus hermanos cuando él fallece? Cuando él fallece fue la actitud más impresionante, algo impresionante. Mi hermana, la mayor, que es enfermera y vive aquí en San José,
Me dice que yo soy una cara de barro porque no he abandonado la casa, que una vez que ya él fallece, ella pensaba que yo tenía que coger mis cosas y irme. Yo le expliqué que yo no tenía a dónde irme y que aparte de eso, la última voluntad de mi hermano era que la casa me quedara a mí. Entonces, ella convence a 2 hermanos más. Hay una hermana, Fidelia, que dice que a ella no le interesa la casa, pero no se va a meter en nada. Ella no quiere saber nada. No suma ni resta. No suma ni resta. Pero hay 3 que me pusieron un proceso judicial peleando la casa. Ella lo que quiere es que yo la abandone, que yo me vaya de ahí. Yo no tengo para dónde irme. Yo le explico a ella, yo no tengo para dónde irme, no tengo trabajo. Pero... ¿Y la amenazan? Sí, claro que sí. Ellos me hostigan, me molestan, me ofenden. A mí lo que más me duele es que en el tiempo en que él estuvo tan enfermo, nunca llegaron a verlo, nunca llegaron a saber qué necesitaba o cómo estábamos llevando aquella situación. Mi hermana mayor dice que yo lo cuidaba por interés, pero sinceramente yo amaba a mi hermano y honestamente lo hice con todo el amor de mi vida, y si yo tengo que dejar la casa lo dejo, pero me duele mucho que actúen de esa manera, sabiendo que ellos no necesitan porque tienen y viven bien. Muy bien, Irma, muchísimas gracias por contarnos su caso hoy. Gracias, Sergio. Jorge, ¿qué respuesta tienen los expertos para esta señora desesperada porque teme quedarse sin casa? Sin duda, más que complicado lo va a tener, parece ser. Belisario, ¿cómo puede actuar esta mujer legalmente? La única salida que yo le veo en estos casos es el tema de la indignidad hereditaria. Cuando precisamente al causante se le ha abandonado en caso de una enfermedad terminal, no ha tenido el aporte, el soporte de los hermanos o de los presuntos herederos, perfectamente podríamos señalar que el artículo 523 del Código Civil, en su inciso 4, contempla la posibilidad, el 4 y el 1, perdón, contempla la posibilidad de poder iniciar un proceso de declaratoria de indignidad hereditaria de esos hermanos, precisamente para poder determinar que en el momento en que requirió la ayuda, el aporte, el apoyo, no solamente económico, patrimonial, sino que también afectivo y espiritual, ellos no estuvieron presentes. Y en ese caso se podría declarar que ellos serían herederos indignos para que ella quede única y exclusivamente como una presunta heredera y en consecuencia como heredera universal de los bienes. Esa como que sería la salida legal que tendría por delante la señora y eventualmente las personas que estén en una situación de ese tipo cuando el causante no deja establecido en testamento qué era lo que va a pasar con esos bienes y se entra lamentablemente en una situación de este tipo. Es demasiado doloroso ver cómo puede ser posible que siendo una misma familia, siendo hermanos, se den este tipo de reclamos. Hay un dicho que es muy cierto y es: uno reparte como vive. Si yo vivo de una manera ordenada y yo quiero repartir de forma ordenada, tengo que tratar de hacerlo por el amor que le tengo a esas personas que voy a dejar las cosas ojalá claras, establecidas, porque no hay daño más grande que este proceso. Esa señora está con muchísimo dolor, está pasando uno de los momentos más terribles de su vida, porque además vivió toda la enfermedad de su hermano, que también es desgastante. Es desgastante, es muy deteriorante, existe mucho miedo, todos los días hay mucha ansiedad porque no se sabe en qué momento la persona se va a ir. Y ahora hay que sumarle el que vengan otras personas que no estuvieron en ese proceso y además la quieran sacar del lugar donde se sentía que era su hogar. Yo creo que hay que recurrir a la buena voluntad y el hecho de que somos familia. No puede ser posible que yo venga y le quite a mi hermano lo que sé que por mucho tiempo ha sido y ha vivido ahí además. No puede llegar, parecen como si todo el mundo, aves de rapiña que están tratando de sacar el provecho lo más rápido posible sin ni siquiera haber pasado la primera parte del proceso de duelo. Por eso se dice que son bienes de difunto. Sí. Ese concepto popular que son bienes de difunto y no son de nadie, pero en realidad, perdón, sí pertenecen a alguien. Pero bueno, aquí tenemos casos y de todo tipo. De hecho, a continuación vamos a ver la situación que vivió una familia con su padre, que se dieron cuenta que tenía otra familia completamente distinta en una enfermedad. Y también el caso de una mujer que su marido quieren tener un bebé, pero al mismo tiempo este caballero deja embarazada a otra mujer. Situaciones impactantes que vemos a continuación. La vida de Tania transcurrió normal hasta sus 21 años, sin embargo, en ese momento dio un giro total.
Un cáncer llegó a toda su familia. Su padre de 78 años lo padecía. Estaban impresionados, pero además de eso, destrozados. De pronto, la enfermedad los llevó a conocer su otra familia. El papá de Tania era empresario. Mientras estaba en su casa con muchos cuidados médicos, llegó una mujer. No era una amiga, ni tampoco la amante del señor. Era una hija. Y cuando él se enfermó, llegó una familia a mi casa porque resulta ser que él tenía otra familia además de la de nosotros. Bueno, en realidad sí fue muy impresionante porque no, era algo que uno no se espera jamás en la vida uno se va a esperar algo así, entonces imagínese la impresión. Así fue como esta mujer se dio cuenta que tenía otra familia. Su mamá entró en un shock donde fue a dar al hospital. Sin embargo, ahora hasta atiende a sus hijastros. Sí, claro. Bueno, tuvimos que hacerle ahí, ¿verdad? Darle agua con azúcar y todo, porque ella, imagínese la impresión, es algo que uno no se espera nunca. Pero igual mi mamá y mi papá estaba muy mal, entonces ella aceptó que las personas estas entraran y ella hasta les hizo café y los recibió en la casa. El padre de Tania falleció, pero ella no ve a sus hermanos como cercanos. Tienen 20 y 28 años. Aparentemente su padre vivió en 2 hogares. Otro de los casos es el de Silvia. Con 27 años esta mujer quedó embarazada. Ella trabajaba en una maquila. De pronto se dio cuenta que su bebé, aún en gestación, tenía un hermano, pero no estaba más grande. También estaba en el vientre de una mujer. Silvia conoció a su esposo en la maquila donde trabajaba. Una mujer la buscó en su casa cuando tenía 7 meses y le contó toda la verdad. Realmente esto es muy duro para mí. Usted no sabe lo que significa mi hijo. Mi hijo va a tener un hermano, mi esposo infiel. Realmente es una situación demasiado dura. Hay cosas que uno no tiene que permitir. Por ejemplo, esta es una de ellas. Pienso que la mujer tiene que tener su dignidad. Ella dejó que su pareja se fuera con la otra mujer y desde ahí no sabe nada de él. Prefiere decirle a su hijo que su papá está muerto. Es un desgraciado, la verdad es que, y esa vieja cachúa que siga con él. Ambas mujeres estuvieron involucradas en casos de hermanos desconocidos. Bueno, de verdad que uno escucha estos casos y parecen como de película, pero de película de terror. En el caso Belisario, de la primer familia, donde el señor tiene 2 familias por separado y aparecen nuevos hermanos pidiendo también, ¿tienen ellos los mismos derechos, aunque nunca velaron por la salud de su papá? Sí, el hijo extramatrimonial tiene exactamente el mismo derecho que el hijo de matrimonio. Ahí no hay que hacer ninguna diferenciación. En mismas condiciones. Y se está dando muchísimo en los tribunales de justicia y en este año llevo 3 casos de exhumación. A veces hay que exhumar el cuerpo del causante para poder tomar la prueba del ADN y poder determinar inclusive la nueva paternidad o el hijo extramatrimonial que no ha sido reconocido. Cuando ya están reconocidos no hay ningún problema. El problema es cuando aparecen en el funeral o aparecen después del funeral o en el novenario diciendo, mire, es que yo también soy hijo del señor que acabamos de enterrar y yo quiero hacer la prueba del ADN, ¿verdad? Para efectos de pelear la parte de la herencia que le corresponde. Hoy día esto se da muchísimo en los tribunales de justicia, es ya común, es reiterado. Entonces aquí lo que hay que hacer es tratar de llamar a la conciencia a los varones, ¿verdad? Para poder resolver, porque lo que estamos haciendo es dejándole un grave conflicto a la esposa y a los hijos legítimos. ¿Por qué? Bueno, porque la esposa es heredera. Los hijos legítimos son herederos, pero los hijos extramatrimoniales igualmente son herederos. ¿Qué pasa cuando ha habido una separación de hecho y entonces durante los últimos 2 años la pareja estaba separada o la esposa estaba separada del marido? Los bienes adquiridos en ese periodo ya no serían parte del haber hereditario. Entonces se genera todavía un mayor conflicto para determinar cuáles son los bienes de la esposa como viuda, cuáles son los bienes que se reparten entre los hijos y debe quedar claro que la misma cuota, el mismo porcentaje que tiene un hijo legítimo, lo tiene un hijo extramatrimonial. Aquí entra en juego es el hecho de que por lo general quien se deja más se suponía que era quien más amaban o el que más recibe era el que más amaban y justamente es este conflicto tan grande. Yo creo que si la persona sabe que está teniendo esta doble situación y está viviendo bajo este estándar que no es lo más óptimo porque le hace un daño enorme a la familia, no importa el lugar que quien ocupe, sino que el daño va a estar ahí, yo creo que la persona debería recurrir a un abogado
y poner las cosas en orden, aunque no lo diga. Tal vez no lo va a decir, pero imaginémonos el momento, el impactante, en el momento del funeral, en donde venga una familia ahora diciendo y reclamando, porque vamos a transmitir o vamos a tener la sensación, en el momento en que nosotros perdemos a alguien, vamos a sentir que seguimos ligados a esa persona a través de los objetos de esa persona. Por eso es que nos amarramos tanto y nos cuesta tanto desprendernos, ya sea de la ropa o de algún bien en específico. Tiene que pasar un buen lapso, pero si llegan un montón de personas a reclamar lo mismo, Claro. vamos a tener un conflicto enorme. Y no es solo otra mujer, es que tiene hijos Por también. eso, y o sea, que también impacto merecen, psicológico. y también merecen tener esa parte, porque pues se supone que quien recibe también ha sido amado. Entonces creo que no podemos entrar en ese conflicto, tiene que haber un orden específico. La conflictiva de ese bebé que estaba en el vientre. Hay que hacer el examen de ADN necesariamente para probar la paternidad. Eso significa que ese señor va a tener que ser exhumado para poder tomar la prueba de ADN. Fíjese que pasó Belisario y Michelle, que en plena vela se conocieron estos hijos que eran de distintas madres, ¿no? Y este es el caso que nos tiene Sergio. Sergio, adelante. Así es, Leo. En medio de la vela de su papá, ella se dio cuenta que tenía sino 4 hermanos por fuera, como dicen popularmente. Hoy ella nos viene a contar su caso porque las propiedades del papá entraron en una disputa legal. Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias, Sergio, por invitarme. ¿Cómo se da cuenta usted? ¿Cómo sucede eso en medio de la vela? Bueno, mi papá se muere de un infarto, ¿verdad? A los 80 años. Y estamos en la vela. Mi mamá y mi papá estaban separados, ¿verdad? No se divorciaron nunca, pero él siempre llegaba a casa y teníamos una relación pues muy armónica. Cuando mi papá se muere, entonces llega un hombre raro con unos anteojos oscuros y una gabardina con otros 3 hombres y una señora. La señora más joven que mami, llore y llore, ahí cerca de la caja de mi papá. Y entonces yo le pregunto al chavalo que quién es él, ¿verdad? Y él me dice que es mi hermano. O sea, que él sí conocía mi imagen y todo. ¿Qué sintió usted? ¿Dónde le dijeron? ¿Soy su hermano? Horrible, serio, horrible. Y ver a aquella chavala, ¿verdad? Que era la querida de mi papá, era la querida. Y yo decía, ¿y cómo? Y yo tratando que mi mamá no se diera cuenta de nada, ¿verdad? Y entonces la cuestión es que yo les digo que salgan, porque yo vi a la hora en que yo agarraba a esa mujer del pelo y la sacaba de ahí, porque es un irrespeto. Yo dije, ¿pero qué les pasa? ¿Qué es esta barbaridad? Mi mamá tan dolida, mi hermano. Bueno, lo sacaron, ¿verdad? Y resulta que nosotros tenemos una finquita que nos dejó mi papá y la casa. Y entonces, fíjate que cuando nos damos cuenta, mi papá tenía reconocida a esta gente. Eran legítimos. Su papá nunca se había separado de su mamá, por lo tanto, ustedes creían que esas propiedades le iban a quedar a ella. Claro, claro, ni siquiera sabíamos que existía esa gente. Y entonces, seguro, como por venganza, porque yo los eché, y se libró la vieja esa que no la agarrara ahí mismo del pelo. Resulta que nos hicieron una demanda, estamos peleando los bienes y yo estoy con una rabia, Sergio, tal que me vengué hasta con mi marido, porque le dije, usted me pone todo a nombre mío y de mi hija, porque yo no voy a permitir que mi hija esté viviendo lo que yo he vivido. ¿Cómo avanza todo legalmente en la materia de las propiedades de su papá? Está todo detenido, no podemos hacer nada, o sea, tenemos ahí la cuestión con el abogado. Pero yo estoy con una rabia, hasta con mi papá, o sea, toda la imagen que yo tenía de mi tata se me vino abajo. Ahora, ¿se arrepiente usted de haber sacado de esa forma a sus hermanos y a esa persona, la novia de su papá, de la funeraria? Porque usted me decía que usted siente que eso fue una venganza por haberlo sacado de esa manera. Ay, sí, yo sé que es una venganza, pero la verdad es que me parece un irrespeto y yo más bien se libró esa vieja que no la agarrara ahí mismo las mechas. ¿Cómo está su familia ahora? Malísimo, malísimo, o sea... Mi mamá se siente completamente devastada y que está en una casa que ni es de ella, porque ni sabemos qué va a pasar. Muy bien, muchísimas gracias por contarnos su caso. Compañeros, ¿está enojada esta señora? Sin embargo, esperemos que todo se resuelva para bien. Leo, adelante. Esperemos, pero aquí aparece una figura muy común en Latinoamérica, la famosa querida, que aparece en estos momentos que son realmente dramáticos para la familia, digamos, legítima, ¿no? Esto de la querida, que en otras partes se llama la sucursal, tiene una serie de nombres, ¿no? Pero no deja de ser una realidad en Latinoamérica y aquí en Costa Rica, Belisario. Sí, hay queridas de queridas.
Okay, hay queridas que actúan con un nivel de frivolidad que logran en la relación de pareja que está en la clandestinidad que él le ponga la casa, el carro, títulos, certificados y se aseguran. Correcto. Y se aseguran de una sola vez, porque saben que están en una situación precaria. Hay otro tipo de queridas que no, que actúan más con el corazón, que aman y que cuando van al funeral tienen que quedarse en la puerta de la iglesia y ahí ni siquiera pueden entrar y ahí comienza el calvario económico y financiero para ellos al día siguiente. Pero que se da, se da. Pero hay muchas, en la otra. Pero, sí, es la otra. Hay muchos hijos que no saben, o provenientes de la querida, que no saben que su papá tiene una familia estable, con casados, o sea, que tampoco es culpa de ellos. Hay una imagen que se deteriora, Michelle, de una manera impresionante, porque el caso de esta muchacha que se da cuenta de que tiene hermanos y de toda esta historia. Claro, aquí entra la figura de la traición. Entonces Correcto. Ya no solo perdí a mi papá o perdí a mi mamá o a mi pareja, sino que además me traicionó. Y como ahora mencionabas, Vero, ¿qué hago? Si no tengo a quién reclamarle, ¿y quién va a venir a ordenar? Nadie. Eso es un acto muy egoísta. Yo creo que si uno tiene esa situación y sabe que se está dando, pues asumir un poco las consecuencias de esos actos, y es que el desorden no se le puede transmitir a los que se quedan. Hay que ordenarse porque después las secuelas son enormes. Por lo general, los hijos que no estaban dentro del matrimonio o que se supone no estaban legitimizados, van a venir a reclamar y van a tener, como lo decías vos ahora, los mismos derechos. Pero y entonces aquí entra la otra parte, la parte afectiva. Mi papá no me dio mi lugar y las secuelas van a ser tan grandes que luego se van a repetir en las relaciones que tengamos con los demás. Yo siempre me voy a sentir traicionada, voy a decir, viví en un engaño toda mi vida, porque por lo general las muertes suceden ya cuando los hijos están un poco más grandes. Entonces es tan impactante que se viene abajo la figura paterna y ahí sí, o la figura materna. Entramos en el famoso conflicto a nivel emocional en donde yo no sé realmente cuál es mi centro y de dónde vengo, porque la persona que conocía no era lo que realmente decía. Y se descarga sobre la familia que llega. Claro, entonces empieza la lucha de afectos. Es que porque ustedes son los de afuera no deberían, y entonces empieza ese conflicto tan grande que se ve entre dos familias. Entre dos familias, que es cierto, se ve a nivel legal, pero a nivel emocional es donde más daño se hace, que es donde realmente está la separación. Y todo viene a raíz de ¿qué? De un acto egoísta por no poner las cosas en orden desde un principio y vivir en la mentira, porque la mentira va a descubrirse en algún momento. Y qué dolor. Tenemos un caso en internet que nos comentan que el papá dejó en herencia la casa a los 3 hermanos, pero resulta que dentro de la casa vive la hermana y ahora ella no se quiere marchar, que parece ser que no está dentro del testamento. ¿Qué pueden hacer? Complicado. Muy complicado, porque si el testamento no tiene ninguna causal para ser anulado, que habría que determinar si está hecho ante 3 testigos, ante el notario público, dependiendo del tipo de testamento que se haya hecho, si lo que se determinó fue un legado o si fue una herencia universal. Todos esos pequeños detalles habría que verlo en el caso concreto. Pero si ella está fuera del testamento, no está como legataria de esa casa, pues lamentablemente tarde o temprano va a tener que salir, porque los bienes un juez de la República los va a determinar a quien fue la manifestación de voluntad del causante, ¿verdad? En este caso, que dijo él que esa casa en concreto iba a quedar para los otros 3 hermanos y no para el hermano. Sí, oye, psicológicamente para la persona que está dentro de la casa y la echan y se siente excluida del testamento, debe ser, imagino que debe ser devastador. Es devastador. Lo que pasa es que aquí también hay que tomar en cuenta una variable, que es qué estaba pasando en la relación de esa persona que falleció y esta hermana, porque a veces cuando hay un cuido se puede también ver lo que es el abuso, entonces no sabemos qué se está dando realmente. Yo creo que ahí pues sí hay que respetar lo que la persona que ya no está quería, aunque no fuera lo mejor, aunque esta otra persona en el fondo se sienta abandonada o se sienta defraudada, porque tal vez le dio muchos años y lo cuidó mucho, pero en el fondo yo creo que hay que respetar lo que esa persona que ya no está quería. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando una casa está a nombre de una señora ya mayor y hay 3 hijos que no viven con ella, sino que ella vive con una persona que la cuida? Pero esta señora se resiste a hacer realmente algo legal para legalizar la situación de los 3 hijos y dejarles la casa a ellos. ¿Qué puede pasar en ese caso ahí? ¿Ellos pueden obligar a esta persona a dejarles la casa, por ejemplo? Es una consulta de Facebook. Hay una crisis segura, ¿no? Crisis segura. La señora no puede ser obligada
a firmar el traspaso de la casa, porque es el derecho que ella tiene hasta el último segundo de su vida de disponer de sus bienes, ya sea haciendo el testamento, no haciendo el testamento, donando o no donando. Hay muchos hijos que quieren que papá o mamá, que ya están muy malitos, les traspase las propiedades. Y eso después es otro detonante a otro tipo de problemas, ¿verdad? Porque cuando llegan otros hijos u otros familiares se dan cuenta de que ya mamá o papá había firmado a escondidas la escritura. En estos casos, la señora o el señor tiene derecho a no firmar, tiene derecho a mantenerse. Lo que va a pasar es que con la persona que la cuida, se va a ver en un nivel de fragilidad muy importante después, porque los hijos son herederos legítimos y ellos son los que van a ir eventualmente a reclamar ese tercio de la herencia que legalmente les corresponde. Vamos a abordar otro de los temas. Este caso no es de herencias, pero es de la situación que viven los hermanos. Y hay un refrán que dice que no hay peor cuña que la del mismo palo. Y parece que lo que está viviendo esta hermana viene por ahí, porque ella dice que su hermana le roba la ropa, los perfumes, de solo falta que le quite el novio, por lo que está pasando en eso. Vamos a ver el caso de esta mujer. Hace 4 años, ambas hermanas se llevaban tan bien que compartían de todo, pero de la nada, la hermana de Tatiana cambió y se alejaron. Pero en su cuarto se empezaron a perder los perfumes, la ropa, las colonias, y hace pocos días, Tati se enteró que su hermana era la que estaba robándole. Tuvo un agarronazo de golpes. De estar de parásito, porque eso es lo que está, se roba las cosas. Y un día de estos salgo a la calle y cuando veo a un amigo y me dice, oiga, ¿no viste a su hermana? Es que le quedé viendo un perfume que me vendió. Y le digo, ¿cuál es el perfume? ¿Qué marca es? Yo no sabía que mi hermana estaba vendiendo. Y cuando me lo enseña, me doy cuenta que es el perfume que me hacía falta. Su hermana cambió por culpa de sus compañeros de colegio, quienes siempre que salen de clases terminan fumando e ingiriendo licor. Desde ese momento la hermana le empezó a robar. Blusas, pantalones, maquillaje, perfumes, la plancha del pelo. Ya, y voy para atrás cada vez más, porque me compro algo nuevo y ni siquiera lo he estrenado. Eso es lo que más clara me da. Cosas que ni he estrenado, con etiqueta y todo, y ella va y las vende. Pero estas diferencias entre hermanos menores también ocurre entre los hermanos adultos por algún choque personal. A menudo esos choques se dan por los hijos o porque entre cuñados no se llevan. Hay problemas cuando se le permite a un hermano opinar sobre la vida personal de uno. Tu novia me cae mal, yo creo que esa novia tuya o esa esposa tuya te está poniendo el pie encima, ¿verdad? O sea, comienza a ver como permitirle que entre en el espacio personal. Después hay hermanos que siempre se han llevado mal, entonces de adultos lo que hacen es que se distancien porque nunca se han llevado bien. En el caso de Tatiana, los padres siempre defendían a su hermana, aunque robara, porque todo lo solucionaban con dinero. Aquí el problema es de que los papás generalmente lo que vienen es a proteger al que cometió el acto delictivo, digamos. Entonces le dicen al hermano, no, mira, es que tu hermana no se lo quiso llevar o se lo llevó, pero es porque tenía una emergencia, pero yo te lo pago. Entonces cuando los papás o las mamás lo que hacen es que le restituyen a la persona que se le haya perdido las cosas con algo nuevo, no le están enseñando al otro hermano cuál es el problema real. Tatiana tomó una decisión: ponerle llave a su cuarto. No, es impresionante, ¿verdad? Cómo los bienes materiales siempre dividen a las familias y entre hermanos per se siempre hay una situación de este tipo, Michelle. Sí, aquí este es el mejor ejemplo de cómo esta situación, en el caso de que los padres falten, va a salir a flote porque van a seguir luchando. Todos los conflictos que tuvimos en el momento en que perdemos a un ser querido van a verse, van a reflejarse y van a estar con mayor intensidad. Entonces, si yo con mi hermano o con mi hermana me llevaba así de mal como a ellos les pasaba en esta nota, pues a la hora de que pierdan a sus padres probablemente el pleito va a ser peor, porque entonces si yo siento que esto es mío, lo voy a reclamar porque no solamente lo creo, sino que además lo defiendo, y ella lo defiende de una manera poco asertiva definitivamente. Belisario, ¿qué habría que hacer entonces para evitar? Hemos visto casos realmente dramáticos, patéticos. ¿Qué habría que hacer para evitar todo esto? Aquí la solución es tener las reglas claras, el saber a qué atenerse.
el hablar directamente con la esposa y con los hijos, con mucha transparencia, de qué es lo que quiero hacer con mis bienes después de la muerte, o qué es lo que quiero que se haga con mis bienes después de la muerte. Si es que quiero crear un fideicomiso de estudio para alguno de los hijos menores, si es que quiero que se destine tal casa única y exclusivamente para una obra social, o si es que quiero de una sola vez que esta casa le pertenezca a mi hijo X, este otro bien a mi hijo Y, y ir determinando con claridad absoluta a través de un testamento cuál es la manifestación de última voluntad que yo quiero con respecto a mis bienes. Aquí me parece que es fundamental este último caso que demuestra no solamente delincuencias comunes, porque ahí lo que estamos en presencia es de una delincuencia común. Claro. Estamos hablando de hurto, estamos hablando, más que de robo, estamos hablando de hurto, porque se está apropiando ilegítimamente de las cosas. Y cuando, como bien decía Michelle, el último gran pleito va a ser por los bienes de papá o mamá, porque ya será el último, ya no habrá más. Okay, ya ahí se terminó de explotar la relación familiar, y en consecuencia la gran pelea va a ser, el round final va a ser qué es lo que papá tenía, qué mamá tenía y qué voy a lograr yo de eso. Eso lo acabamos con el testamento, por lo menos para determinar a quién le va a tocar qué cosa de mis bienes. Yo agregaría a todo esto honestidad también del caballero que tiene algún lío por fuera y que nunca se los ha comunicado a sus hijos ni a su mujer. A mí me parece que también en ese momento hay que ser honesto y decir, miren, pero hay 2 hermanos por allá que son hermanos suyos. O que lo deje por lo menos, perdón, que lo deje por lo menos claro con un abogado, ¿verdad? Porque entonces ya cuando ya esta persona no esté, el abogado puede entrar y ya funcionar también hasta como un mediador en este caso. Yo creo que no hay mejor legado que el amor. Entonces la herencia realmente que le podemos dejar a los que se quedan es cuánto los amamos, y el orden y dejar las cosas claras es una muestra de cuánto amamos a nuestros seres queridos. Perfecto. Bueno. Muy bien. Pues muchas gracias. Muchísimas gracias, Michelle. Muchas gracias. Ojalá que esto ayude a muchas familias, ¿verdad?, que están en situaciones críticas, por ejemplo, con un padre o una madre muy enfermos y todo lo demás. Hay que hacerlo, señores. No es agradable sentarse a la mesa y decir, miren, yo en cualquier momento me muero porque la vida no la tiene comprada nadie. Y yo quiero que ustedes sigan siendo una familia y no se desarmen como tal. Y esto yo creo que más que los bienes, lo importante es eso, la organización con que el padre deje todos los bienes establecidos. Sí, muchísimas gracias. Un gusto. Gracias a ambos. Bueno, ahí queda la reflexión, Leo. Vamos a hacer un pequeño corte comercial, 8:25 de la mañana, pero ¿sabe qué? Vamos a hablar de ese famoso ayote que es tan popular en nuestro país, pero saquémosle el jugo al máximo, no solo a la pulpa, sino a la semilla, a la flor y hasta las quelites. Dicen que todos los beneficios que tienen son maravillosos para su salud. Además, cuando hay una intervención quirúrgica en un adulto, pues de por sí es un poco preocupante, pero cuando es un niño, esa situación se agrava un poquito más. Así que hoy vamos a tener un cirujano pediatra para que le pueda hacer usted todas las consultas y todos esos temores desaparezcan. Y también bajar de peso, ¿sabe cómo? Con yeso. Escuchen ustedes, se puede forrar con un yesito por ahí y dicen que la cintura de avispa que se le hace es maravillosa. Después del corte comercial le decimos cómo funciona.